Presentaciones para la Escuela Sabática del cuarto trimestre de 2023. La misión de Dios, mi misión. Lección 6 para el 11 de noviembre de 2023. Motivación y preparación para la misión. Estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lucas 24:44. Comenzar una misión sin planificarla ni realizar preparación alguna para llevarla a cabo es condenarla al fracaso. Por eso, es necesario que nos preparemos adecuadamente para realizar la misión más importante de nuestra vida: compartir las buenas nuevas de la salvación. Repasando la historia de los apóstoles, comenzaremos estudiando la motivación, indispensable para el éxito de cualquier misión. Veremos los pasos previos a realizar antes de comenzar, cómo empezar la misión y, finalmente, cómo continuar realizándola sin decaer ni desanimarnos. Motivaciones para la misión, una experiencia personal y un fundamento profético. Preparación para la misión, oración y preparación. Practicando la misión, actividad unánime y continuar sin decaer. Motivaciones para la misión. Una experiencia personal. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Siendo aún oscuro, un grupo de mujeres fue al sepulcro y lo encontraron vacío. Unos ángeles les dijeron que Jesús había resucitado. Corrieron a compartir la noticia con los discípulos. En el camino, Jesús mismo se les apareció. Llenas de gozo, comunicaron la noticia. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí que pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: «Salve». Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: «No temáis. Id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán». Sorprendentemente, los discípulos no las creyeron. Pedro corrió al sepulcro, corroboró la historia de las mujeres y quedó maravillado. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y, cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Sin embargo, no compartió la noticia hasta que tuvo un encuentro personal con Jesús. Los discípulos decían: «Ha resucitado el Señor, verdaderamente, y ha aparecido a Simón». Otros dos discípulos corrieron desde Emaús hasta Jerusalén para contar que habían tenido un encuentro con Jesús resucitado. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos.
Finalmente, los discípulos creyeron cuando vieron personalmente a Jesús. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. En ese momento, Jesús les encargó la misión que hasta entonces no estaban preparados para realizar. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Cuál fue el elemento que motivó a todos ellos a compartir el Evangelio con otros? Una experiencia personal con Jesús. Nuestra experiencia personal con Jesús es lo que nos motiva a contar a los demás lo que Él ha hecho por nosotros. Necesitamos nosotros mismos tener una viva relación con Dios a fin de enseñar a Jesús a otros. Entonces, podremos transmitir la viviente experiencia personal de lo que Cristo es para nosotros por experiencia y fe. Hemos recibido a Cristo, y con fervor divino podemos hablar de aquello que es un poder que reside en nosotros. La gente debe ser atraída a Cristo, debe darse prominencia a su eficacia salvadora. Un fundamento profético. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Cuando Jesús resucitado se presentó ante los discípulos, estos pasaron del miedo al gozo y finalmente creyeron. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Pero aunque la experiencia personal es sumamente importante, Jesús no se conformó con esto. Los llevó a una segunda experiencia, no basada en los sentimientos, sino en la razón, el conocimiento de la palabra profética de Dios. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. De esta forma, nuestra experiencia personal se complementa con un conocimiento profundo de la Biblia y especialmente de las profecías. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Observa que este conocimiento solo se puede alcanzar cuando Jesús nos abra el entendimiento. A través del Antiguo y del Nuevo Testamento podemos ver cómo Dios anunció los eventos históricos y cómo se cumplieron, especialmente los relacionados con el nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesús. Estudiando las profecías, podemos ver cómo la historia se ha ido desarrollando tal como fue anunciada en la Biblia. Veamos, por ejemplo, Daniel 2. Con este conocimiento podremos compartir con otros estas profecías y otras que aún faltan por cumplir, especialmente las relacionadas con la segunda venida de Jesús y la vida eterna. Preparación para la misión. Oración y preparación.
Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Aunque estaban motivados y tenían ya el encargo de realizar la misión, se les pidió que esperasen aún un tiempo, hasta que recibiesen poder desde lo alto. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. ¿A qué dedicaron ese tiempo de espera? En primer lugar, a la oración. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Los discípulos oraron con intenso fervor, pidiendo capacidad para encontrarse con los hombres y en su trato diario hablar palabras que pudieran guiar a los pecadores a Cristo. En segundo lugar, a la preparación. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Siendo los 12 los encargados de dirigir la misión, propusieron reparar la ausencia de uno de ellos, de Judas, de modo que pudiese seguirse el plan original. Esto fue un acto de preparación logística. Antes de comenzar cualquier proyecto para la obra de Dios, debemos buscar su guía en oración y preparar la logística de la acción. ¿Qué vamos a necesitar? ¿Quién llevará a cabo cada parte? ¿Cómo conseguiremos los recursos? Practicando la misión. Actividad unánime. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. La preparación había terminado. Había llegado el momento de la acción. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo.
Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: «Varones hermanos, ¿qué haremos?». Pedro les dijo: «Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare». Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: «Sed salvos de esta perversa generación». Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3000 personas. Actuaron de forma unánime. Todos recibieron dones del Espíritu Santo. Usaron estos dones para hablar de Jesús. Ante la crítica, un líder defendió al grupo. Se presentó a Jesús ante las personas. Se les acusó de haberle crucificado. También se les aseguró que podían recibir el perdón. Hubo un llamado al arrepentimiento. Muchas personas aceptaron a Jesús. Todos tenemos una parte que realizar en la misión. Para ello, cada uno es dotado de los dones que el Espíritu considera necesarios. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. De esta forma, toda la Iglesia, unánime, proclama el mismo mensaje. Jesús tiene poder para salvar al más vil pecador. Al presentar a Jesús, permitimos que el Espíritu Santo actúe sobre el corazón de cada persona que escucha, dándole la oportunidad de arrepentirse y aceptar al Salvador. Continuar sin decaer. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En un solo día, la Iglesia ingresó 3000 nuevos miembros. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 personas. ¿Debían dejar la predicación y atender a los nuevos miembros? ¿Debían, por el contrario, dejar de atender a los nuevos miembros y seguir predicando? La solución incluyó ambos aspectos, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la Iglesia los que habían de ser salvos. En primer lugar, realizaban la atención a los nuevos miembros, con doctrina, es decir, enseñanza, con comunión o camaradería, compartimiento del pan, es decir, realizando la Santa Cena, y con oraciones en grupo. En segundo lugar, seguían predicando el Evangelio. Todos se reunían en el templo de los judíos, no en una iglesia cristiana, para testificar de Jesús. Y se relacionaban con todo el pueblo, ganándose así su favor. Bajo la dirección de los apóstoles, los nuevos miembros se convertían en predicadores de la palabra. Su vida mostraba el cambio producido por Jesús en sus corazones, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Aquellos que pertenecen a la familia de la fe nunca deberían dejar de reunirse, porque este es el medio que Dios ha designado para conducir a sus hijos a la unidad, a fin de que con amor y compañerismo cristiano se ayuden y fortalezcan y animen unos a otros. Desafío semanal. Piensa en alguien en tu vida que desearías que fuera creyente. Ora cada día para que esa persona tenga una experiencia personal con Jesús. Desafío avanzado. ¿A quién estás discipulando y conduciendo a una relación con Jesús? Busca maneras de guiar a esa persona a la comunión
con otros creyentes.